Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a ver lo que es el libro de la lectura complementaria, El vaso de leche y sus cuentos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Identificar los personajes y los acontecimientos de la lectura. Bueno, vamos a partir con el primer cuento, que es el delincuente. Había una vez un caballero de oficio peluquero que vivía en un conventillo con muchas más personas y su señora. El conventillo era grande, como un conventillo dentro de otro conventillo. Él conocía a todas las personas de ese lugar, pero un día escuchó unas voces y vio dos personas desconocidas y salió a ver quiénes eran, y resulta que era un borracho y el otro con apariencia de pillo. Junto con su vecino, el maestro Sánchez, no tuvieron mejor idea que llevarlos a la comisaría. De camino hacia allá, ríen, conversan con los desconocidos, y cuando llegan a la comisaría, un guardia los hizo pasar, los interrogó y les dijo que esperaran hasta que llegara un inspector. El inspector confirmó que el tipo con cara de pillo era un ladrón muy conocido y lo mandó al calabozo, e igual para el borracho por su escandaloso y por estar ebrio. El maestro Sánchez y su compañero se devolvieron a sus hogares ya muy cansados. Ahora continuamos con el vaso de leche. Había en la barbadilla del estribor un joven que desertó de un vapor que quedó a su suerte, sin dirección ni destinatario, sin conocer a nadie, sin un centavo en los bolsillos. En el primer puerto grande, ahí estaba muerto de hambre y negándose de todo el alimento que le ofrecieran, más por timidez y vergüenza que por orgullo. Se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores a las horas de comida, esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne. Al día siguiente, convencido que no podía resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse de alimento. Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Se atrevió a hablar con el capataz para trabajar como cargador, aceptándolo. Terminando así la jornada de trabajo, fatigado y con hambre, le solicitó al capataz un adelanto, el cual le contestaron que los pagos eran al final del trabajo y que solo le podían prestar una pequeña cantidad, el cual no fue aceptado por el marinero, agradeciendo de igual forma. Ahora seguimos con el mendigo. Lucas Ramírez fue dado de alta del hospital. Está solo en la ciudad, sin familia ni casa. Comienza a vagar por las calles, afirmando por sus muletas hasta que la noche cubre el cielo y la temperatura desciende. Tiene que buscar un sitio donde pasar la noche. Recuerda la dirección de un viejo amigo que por casualidad se encontraron en el hospital. Decide visitarlo para pedirle albergue. Lamentablemente, no da con la numeración de la casa. Se acerca un hombre que momentos antes había salido de un restaurante para consultar por la dirección. El sujeto no lo deja terminar su consulta y, a verlo tan pobre, le da varias monedas. El protagonista aún no quería, aceptó su condición de mendigo. Quedó una profunda perplejidad. La situación se repitió de nuevo y se siguió repitiendo las noches siguientes. Lucas Ramírez entonces decidió
su destino cada noche. Mendigaba a la salida del restaurante cuando cada hombre salía de este. Se despide agradecido de la mujer y se retira del lugar. El trampolín. Dos estudiantes de medicina viajan en un tren. Al frente de su posición se instalan dos hombres, un oficial y un prisionero. Los jóvenes preguntan: ¿qué crimen habría hecho el reo? El mismo aludió: es quien les cuenta que mató a su mejor amigo por error. La historia conmueve a los estudiantes, ya que perciben la inocencia y la verdad en sus palabras. El destino del hombre da un giro cuando el oficial se ausenta unos minutos y al salir del tren es atropellado por otra máquina que llegaba a la estación. Los protagonistas no dudan en que el prisionero debe huir, pues consideran que es inocente. Es así como un trampolín de suerte ayuda al reo a esquivar su destino. Otro cuento, el Colo-Colo. Tres amigos comparten alrededor de una fogata. Entre conversación y vino caliente, comienzan a hablar sobre las apariciones de fantasmas y criaturas mágicas del campo. Uno de los personajes cuenta la historia del Colo-Colo, una especie de roedor cubierto de plumas y con lengua de serpiente, acusado de matar a los hombres tragándoles la saliva. Al terminar la historia, uno de los tres amigos se retira de la reunión algo borracho y sube a su caballo. El siguiente cuento, Pedro el Pequeñero. Don Bicho intenta recordar una historia nueva para divertir a su auditorio de niños que esperan un cuento. Luego de unos minutos de buscar en su memoria de abuelo, decide contar el relato de Pedro, el Chuico, un hombre que había vivido en los tiempos de Jesucristo. Los escuchas se acomodarán a su alrededor para oír la historia. Pedro era un hombre que junto a su mujer fabricaban pequeñes y era famoso por estos bocadillos calientes. Ganaba mucho dinero con sus ventas, tanto que se volvió un hombre pretencioso. Muchos amigos llegaron a su puerta, distrayéndole de su trabajo y llevándose su dinero. Su mujer lo abandonó y luego que se volvió un borracho agresivo. Su apodo fue cambiado por Pedro el Chuico, por su tendencia al vino. Solo se refugió en la cantina en donde sus amigos le regalaban un trago y a veces algo de comida. Un día se encontró con Jesucristo, a quien le pidió una limosna para comprar alcohol y la consiguió. El encuentro con Jesús se repitió, pero esta vez el maestro no le dio dinero, sino que le tocó la cabeza y le dijo que él no tenía sed. Desde entonces, Pedro no pudo beber una sola gota de alcohol. La abstinencia no le duró mucho y volvió a sus andanzas de borracho. Un día se volvió a encontrar con Jesucristo, quien era conducido al lugar de su muerte. El maestro le pidió agua, pero Pedro no se la dio. En cambio, le dijo que se quitara la sed, tal como se la quitó a él. Jesús lo miró con tristeza y le dijo que siempre tendría sed. Una sed terrible lo invadió. Buscó desesperadamente alcohol para saciarse, pero nadie le ofreció. Quiso tomar agua, pero solo obtenía una momentánea frescura. Luego la sed volvía con más fuerza.
Desesperado, llegó ante la cruz de Jesús. Allí, una gota de sangre mezclada con agua que brotó de su costado herido, cayó en la boca de Pedro y calmó su sed. Seguimos con la otra historia. Un ladrón y su mujer. La esposa de Francisco Córdoba lo visita en la cárcel. En su primera visita no puede verlo, ya que es muy tarde. Le dicen que vuelva a la mañana siguiente. Al terminar la tarde, los presos fueron sacados de su celda. Es allí cuando Francisco Córdoba le llega la noticia de una fuga. El hombre medita mucho tiempo y en un arrebato de adrenalina decide escapar, seguido con 2 nativos araucanos, quienes conocían bien los alrededores. La esposa de Francisco Córdoba vuelve a la cárcel, la interrogan y la procesan por considerarla sospechosa por la fuga de la noche anterior. La mujer pasa 5 largos días en una celda, hasta que finalmente la liberan. Decide volver a su ciudad. Al subir al tren, se encuentra con su esposo, quien sobrevivió gracias a los nativos, que a cambio le pidieron los forros del chaque para hacer bolsas tabaqueras. Seguimos con otra historia. La compañera de viaje. Unos amigos le piden al gringo Rodolfo que cuente una de su historia. El hombre les explica que alguien como él no tiene historia interesante que contar. Los amigos insisten y Rodolfo comienza un relato. En el viaje que realizó a Milán para ver la gira de una actriz, la Duce, conoció a una joven. Ella había abordado el tren equivocado y se lamentaba por el retraso que tendría. Rodolfo le conversa para distraerla. Él le cuenta el motivo de su viaje y acepta ser también admiradora de la actriz. Faltaba poco para llegar al destino y a Rodolfo se le ocurrió una idea para superar el problema de la señorita. Le invitó a pasar la noche en un hotel y ella en la mañana podría buscar la casa en donde la esperaba. Ella desconfía y rechaza la invitación, pero las cosas cambian, pues al bajar del tren, la joven no encuentra a sus amigos que la esperaban y acepta finalmente la invitación de Rodolfo. Una vez en el hotel, pidió 2 piezas y después de unos momentos invitó a su compañera de viaje a ver la actuación de la Dulce. Después de la función, Rodolfo le invitó a cenar. Volvieron al hotel y ella lo invitó a su habitación para conversar. Cuando el hombre fue a visitarla, ella se mostró desconfiada y luego de ver la molestia de Rodolfo, le confesó que él la confundía. Ella le confesó que jamás había conocido un hombre así. En un momento silencioso, Rodolfo la besó y se fue de la habitación. Al otro día, la compañera de viaje se fue muy temprano. Otra historia. La aventura de Mr. Jaiba. Raúl Seguiel, artista de teatro, sin mucho talento, decide probar suerte de humorista en un circo. Su nombre artístico es Mr. Jaiba. Es promocionado como un gran artista. Una novedad. Raúl Seguiel da lo mejor de sí en el escenario. Los nervios lo consumen y el público no lo favorece. En medio de su pánico aparece el payaso estrella del circo, con una intervención poco clara. Ayudarlo a recrudecerlo
El público explotaba de la risa con la intención de la estrella, pero Raúl Seguiel sufría con la compañía del payaso. La estrella fue sacada del escenario a golpes por Mr. Jaiba y este quedó solo nuevamente. Quería terminar pronto su rutina, pero cada vez que intentaba hablar, una carcajada chillona lo interrumpía. Furioso, interpeló al hombre del público, que más se reía, y lo golpeó con su bastón. Ante la acción del artista, el público explotó furioso. Mr. Jaiba corrió a esconderse. Temeroso de la reprimida de su jefe, decidió huir. Mientras corría, se deshizo de sus utensilios de payaso. Lanzándolos al río, sintió como su amor por el teatro se iba por las aguas. Fracasado, mientras observaba el río, se cuestionaba de qué hará ahora, sin tener respuestas. Ya, niños, vamos a evaluar la lectura del libro, ya nos vamos a fijar bien en cada pregunta para llegar a la respuesta. Estas preguntas las van a anotar en su cuaderno y solo la alternativa correcta, obviamente con lo que dice al lado de la alternativa, ya. El delincuente. El narrador ejercía el oficio de zapatero, mecánico, chofer o peluquero. Tienen que recordar lo que decía la historia al principio. La 2. ¿Qué tipo de personas vivían en el conventillo? ¿Solo gente pobre? ¿De toda condición, o sea, de toda condición económica? ¿Solo gente con dinero? ¿O solo de ladrones? Ahora el otro cuento, el vaso de leche. El joven protagonista no recibía alimento porque era orgulloso, tímido, soberbio o desconfiado. El mendigo. ¿Cómo se llamaba el mendigo? Lucas Miranda, Lucas Torrejón, Lucas Ramírez o Lucas Paredes. La 5. ¿Por qué le dieron monedas? ¿Por verlo con ropas rotas? ¿Porque pedía dinero? ¿Por verlo pobre? ¿O ninguna de las alternativas es correcta? Otra historia. El trampolín. Número 6. ¿Qué crimen cometió el prisionero? ¿Asesinó a su mujer? ¿Asesinó a su mejor amigo? ¿Asesinó a su familia? ¿O ninguna de las alternativas que nombré anteriormente es correcta? La 7. ¿Cómo fue atropellado el oficial? A. Por un auto, por un tren que venía llegando, por una micro, o ninguna de las anteriores es correcta. La historia del Colo-Colo. ¿Qué historias contaban mientras estaban reunidos? A. De brujas y fantasmas, de duendes, de fantasmas y duendes, y la última, de fantasmas y criaturas. Pedro el Pequeñero. ¿Por qué se volvió borracho Pedro? ¿Porque su mujer lo traicionó? ¿Por culpa de sus amistades? ¿Por culpa de una pena grande? ¿O porque se murió su hermano? Tienen que pensar bien y relacionar con lo que vieron en el video. Escuchar atentamente y recordar. ¿Cómo lo ayudó Jesucristo? Dándole salud, quitándole la sed,
quitándole las ganas de beber, o le dio agua a Jesús. El otro cuento, un ladrón y su mujer. ¿Por qué se fue presa la esposa de Francisco Córdoba? ¿Por ser sospechosa? ¿Por ayudarlo a escapar? ¿Porque asesinó a Francisco, a su esposo? ¿O todas las alternativas que dicen anteriormente son correctas? La compañera de viaje. ¿Cómo conoció Rodolfo a la joven? Porque la joven abordó el tren equivocado. B, porque la joven chocó con Rodolfo. Porque Rodolfo le escribió. Y la última, porque Rodolfo conocía a su hermano. La otra historia. Mr. Jaiba. ¿Quién es Raúl Seguiel? ¿Un artista de teatro? ¿Un dueño de fondo? ¿Un camionero o un campesino? 14. ¿Por qué sufría Raúl Seguiel? ¿Porque no era feliz? ¿Porque no podía hacer su espectáculo como él quería? ¿O porque no lo dejaban ser feliz? Y la última, solo la alternativa A y B son correctas. Chicos, piensen bien ya para poder responder. Y después de eso, le sacan una foto al cuaderno y la mandan al correo que sale acá, ¿ya? No al otro. Ya, niños, que estén muy bien, cuídense, nos vemos en una próxima clase.